Hay momentos en la vida en los que todo se derrumba. Momentos donde ni el sol logra calentar el corazón. Donde el alma se queda en silencio y uno siente que está perdiéndose en lo profundo. Si alguna vez te has sentido así. Si alguna vez has pensado que a nadie le importa tu dolor. Si alguna vez has llorado sin que nadie lo sepa. Entonces este video es para ti. Porque no estás solo. Puede que no lo sepas todavía. Pero alguien te ha estado mirando en secreto. Alguien ha visto tus lágrimas, ha sentido tus silencios. Y ha estado caminando contigo en cada paso, incluso cuando tú pensaste que estabas completamente solo. Este no es un video más. Este es un mensaje directo del cielo. Un testimonio real. Doloroso. Pero verdadero. Y si te quedas hasta el final, no solo vas a escuchar una historia. Vas a descubrir que Dios aún escribe nuevas páginas cuando crees que todo terminó. Esto no es casualidad. Es una cita divina. Escucha. Porque puede ser el comienzo de tu restauración. A veces no se trata del dolor físico, sino del cansancio del alma. De mirar al cielo y pensar. ¿Hasta cuándo, Señor? Hay días donde todo pesa más. Los recuerdos, los errores, las palabras que te marcaron. Donde te preguntas si alguien notaría tu ausencia. Si realmente importa lo que haces. Y es en ese silencio donde muchos se pierden. Pero también es ahí donde Dios susurra más fuerte. Él no te grita desde la distancia. Te habla desde lo profundo. Él no se aleja cuando fallas. Se acerca para levantarte. Si tú has estado al borde, si sientes que ya no puedes más. Escucha bien. No es el final. Es el punto exacto donde Dios comienza. Yo no siempre fui una persona de fe. Crecí escuchando de Dios, sí. Pero no lo conocía, no realmente. Para mí, Él era un concepto lejano. Una idea que solo buscaba cuando las cosas se ponían feas. Pero llegó un momento en mi vida donde todo. Absolutamente todo. Se vino abajo. Mis planes fracasaron. Perdí mi trabajo. Y con eso, también perdí la paz. Las deudas empezaron a acumularse. Las personas que creí que estarían para mí desaparecieron. Comencé a aislarme. A dormir poco y pensar demasiado. Mis días se convirtieron en rutina. Mis oraciones en suspiros silenciosos. Y lo peor no era la situación. Lo peor era lo que la situación estaba haciendo conmigo. Me volví una persona que no reconocía. Apagado. Triste. Roto. Había momentos en los que me miraba al espejo. Y decía en voz baja. ¿Quién eres y cómo llegaste hasta aquí? Todo era oscuridad. Y parecía que no había una salida. Pero lo que no sabía es que Dios ya estaba preparando la luz. Incluso antes de que yo supiera que la necesitaba. Hay un tipo de tristeza que no se ve. Que no se publica en redes. Que no se nota en una conversación casual. Es esa tristeza que llevas por dentro. La que disimulas con una sonrisa forzada. La que te acompaña cuando todos se van. Yo la conocí. Y no por un día, sino por semanas. Me levantaba sin ganas. Comía sin hambre. Y me acostaba sin esperanza. Hubo una noche, lo recuerdo como si fuera ayer, en la que me senté en el piso de mi habitación. Todo estaba en silencio. Solo yo. Mis pensamientos. Y un peso que sentía en el pecho, como si no pudiera respirar. Y ahí, en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, no oré con palabras bonitas. Solo dije, Dios, si realmente estás ahí, haz algo. Porque yo, ya no puedo más. No pasó nada mágico. No escuché voces. No vi ángeles bajando del cielo. Pero sentí algo. Un pequeño susurro dentro de mí. Tan suave, pero tan real. No estás solo. Y por alguna razón, ese susurro fue más fuerte que todos los gritos de desesperanza en mi cabeza. Fue la primera grieta en la oscuridad.
fue la señal de que aún había vida dentro de mí. Después de esa noche, algo cambió. No fue que desperté al día siguiente con todos mis problemas resueltos. No. Todo seguía igual, por fuera. Pero dentro de mí había una llama pequeña que no estaba antes. Era tan tenue, pero suficiente para hacerme levantar. Para dar un paso, aunque temblando. Empecé a hablar con Dios. No con oraciones aprendidas, sino con mis propias palabras. Rotas, torpes, sinceras. Le decía: Dios, no entiendo nada. Pero aquí estoy. Ayúdame. Y él respondió. No con truenos. No con milagros de película. Respondió a través de una canción que me hizo llorar. De un versículo que apareció justo cuando lo necesitaba. De una persona que me escribió sin saber lo que yo estaba viviendo. Cada detalle se volvió una señal. Cada silencio se volvió enseñanza. Empecé a ver a Dios en lo cotidiano. En el café de la mañana. En la brisa que entraba por la ventana. En la risa de un niño en la calle. Descubrí algo que nunca había entendido. Dios no necesita cambiar tus circunstancias para cambiar tu corazón. Él puede comenzar desde adentro. Cuando le das acceso. Cuando te rindes. No por derrota, sino por confianza. Comenzó un proceso lento, pero real. Empecé a escribir lo que sentía. A agradecer por cosas pequeñas. A dejar de esconder mi dolor. Y cada día sentía que volvía a respirar. A veces creemos que cuando Dios entra en nuestra vida, todo se arregla de inmediato. Pero no fue así conmigo. Mi vida no se transformó en un abrir y cerrar de ojos. No fue magia. Fue proceso. Un proceso en el que Dios me tomó de la mano. Y me enseñó a caminar de nuevo. Comencé a entender que no se trataba solo de sentir bonito en la oración, sino de vivir con propósito cada día, aún con miedo. Empecé a tomar decisiones pequeñas, pero firmes. Alejarme de ambientes que me destruían. Soltar relaciones que no me hacían crecer. Dejar de escapar de mí mismo. Hubo días en los que sentía que retrocedía. En los que me cansaba. En los que no entendía nada. Pero cada vez que quería rendirme, Dios me recordaba por qué había empezado. Me hablaba a través de su palabra. El que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Me sostenía a través de personas que oraban por mí. A veces sin que yo se los pidiera. Me abrazaba con su paz en noches donde no podía dormir. Cada paso que daba hacia Él ya lo había dado antes por mí. Yo solo tenía que seguir caminando. Y aunque seguían habiendo dudas, una verdad se hacía más fuerte que todas. Dios no me estaba pidiendo perfección, solo sinceridad. Y eso cambió todo. Porque cuando entendí que podía ir a Él con mi caos, con mis preguntas, con mis heridas abiertas, me di cuenta de que nunca había estado solo. Él siempre había estado caminando a mi lado. Durante mucho tiempo me definí por mis fracasos. Por lo que otros dijeron de mí. Por las etiquetas que me colgaron. No sirves para nada. Siempre te equivocas. No vas a cambiar. Las palabras se clavan más profundo que los golpes. Y yo me las creí. Caminé por años con una identidad rota. Fingiendo estar bien. Haciendo todo por ser aceptado. Pero en ese caminar con Dios, Él comenzó a arrancar cada mentira. Una por una. Me mostró, con ternura y verdad, que yo no era mi pasado. Que no estaba definido por mis errores. Ni por lo que otros pensaban. Empecé a descubrir quién era realmente. No un fracasado. Sino un hijo amado. No una carga. Sino una creación valiosa. No alguien roto para siempre. Sino alguien en proceso, redimido por gracia. Y esa verdad empezó a liberar mi corazón. Me miraba al espejo y por primera vez no veía lo que faltaba, sino lo que Dios estaba construyendo en mí. Comencé a soñar otra vez.
a imaginar una vida distinta, con propósito, con servicio, con fe verdadera. Y entendí que cuando Dios te muestra tu verdadera identidad, nunca vuelves a ser el mismo. Porque ya no vives por aprobación. Ya no mendigas amor. Ahora caminas con firmeza, sabiendo que tu Padre Celestial te ha llamado por tu nombre. Y eso vale más que cualquier éxito humano. Cuando Dios te levanta del polvo, no lo hace solo para que estés de pie. Lo hace para que levantes a otros. Yo no entendía eso al principio. Solo quería sanar, respirar, vivir en paz. Pero mientras más caminaba con Dios, más fuerte se hacía una voz dentro de mí. Tu historia no es solo tuya. Es para otros que aún están en la oscuridad. Y entonces empezó la misión. Comencé a compartir mi testimonio. Primero con miedo. Luego con fe. En conversaciones pequeñas. En mensajes. En momentos inesperados. Y lo que más me sorprendía era como otras personas también empezaban a llorar. A abrir su corazón. A decir: yo también estoy luchando con eso. Y entendí. Mi dolor no fue en vano. Cada herida que Dios sanó en mí, ahora se convirtió en una herramienta de consuelo, de esperanza, de luz. Yo, que antes pensaba que no servía, ahora era útil en las manos de Dios. No porque supiera todo. No porque fuera perfecto. Sino porque me atreví a decir: aquí estoy, Señor. Y con eso bastó. Bastó para que Dios me usara. Para que mi historia empezara a cambiar la de otros. Porque cuando tu corazón ha sido restaurado, no puedes quedarte callado. Necesitas hablar. Necesitas testificar. Porque sabes que allá afuera hay alguien, exactamente como tú estabas. Y lo que Dios hizo contigo, también puede hacerlo con ellos. Creí que al comenzar a servir a Dios, todo sería más fácil. Que las luchas desaparecerían. Que los días grises ya no volverían. Pero no fue así. Las tormentas regresaron. Problemas, críticas, cansancio. Incluso dudas. Pero esta vez, yo era diferente. Esta vez, ya no estaba solo. Ya no reaccionaba con miedo, sino con oración. Ya no corría a esconderme, sino a arrodillarme. Aprendí a decir: Señor, esto es difícil, pero yo confío. Empecé a ver los problemas como entrenamientos. No como castigos, sino como herramientas. Porque entendí que Dios no solo quería usarme, también quería formarme. Cada lágrima era semilla. Cada batalla, una lección. Y cada vez que pensaba rendirme, su palabra me sostenía. No temas, porque yo estoy contigo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. El que comenzó la buena obra en ti, la terminará. Esos versículos ya no eran frases bonitas. Eran anclas. Cuando todo se movía, yo me sostenía en ellas. Porque ahora sabía que el propósito de Dios no se detiene por una tormenta. Y aunque vengan vientos fuertes, mi casa ya no está construida sobre arena. Está sobre la roca. Un día, mientras salía de una reunión, se me acercó una joven con lágrimas en los ojos. Me dijo: escuché tu historia, y sentí que Dios me hablaba directamente. Se quebró frente a mí. Me abrazó. Y me susurró. Yo iba a rendirme hoy, pero algo me dijo que escuchara ese mensaje. En ese momento lo entendí todo. Cada lágrima. Cada noche en silencio. Cada oración sin respuesta. Todo había valido la pena. Porque si mi historia podía evitar que alguien más se perdiera, entonces no fue sufrimiento. Fue propósito. No era yo el que hablaba. Era Dios usando lo que Él mismo había sanado. Yo solo era un instrumento. Pero un instrumento disponible. Esa joven fue la primera. Luego vinieron más. Personas que me escribían: Dios me habló a través de ti.
Sentí paz al oír tus palabras. Volví a orar después de años. Y yo solo podía llorar. Porque lo que un día fue mi dolor, ahora era bálsamo para otros. ¡Qué increíble es Dios! Usa lo roto para sanar. Usa lo débil para levantar. Usa lo perdido para guiar a otros al hogar. Y en esos momentos no puedo hacer otra cosa más que decir: gracias, Señor, porque me diste un propósito eterno. Antes, buscaba a Dios solo cuando tenía miedo. Solo cuando sentía que el mundo se derrumbaba. Pero ahora es diferente. Me despierto y lo primero que hago es decirle: buenos días, Señor. Gracias por un nuevo día. No porque necesite algo, sino porque quiero estar con Él. Comenzó a cambiar mi forma de hablar, de pensar, de amar. Ahora me tomo pausas durante el día para adorarlo, para leer su palabra como si fuera una carta de amor. Ya no es un Dios lejano. Es mi Padre, mi amigo, mi refugio. En el silencio, lo escucho. En la música, lo adoro. Hasta en los momentos más comunes. Siento su presencia acompañándome. A veces voy caminando por la calle. Y mi corazón se llena de gratitud tan fuerte que se me escapan las lágrimas. Señor, ¿cómo pudiste amarme tanto, si yo te fallé tantas veces? Y Él me responde, no con palabras, sino con paz. Con ese abrazo invisible que lo cambia todo. Porque ya no camino por religión, camino por relación. Y entendí que el mayor milagro no fue la restauración. Fue volver a sentirme hijo. Un día me senté a orar y sentí claramente que Dios me decía: ahora es tu turno, guía a otros. Y aunque sentí miedo, recordé cómo Él nunca me soltó la mano. Así que dije: aquí estoy, Señor. Úsame. Empecé a recibir mensajes de personas rotas, como yo estuve. Personas con dudas, con dolor, con miedo. Y en vez de darles una solución rápida, me senté con ellas. Las escuché. Oré por ellas. Les compartí lo que un día me compartieron. Que Dios no se rinde con nosotros. Nunca. Algunas personas simplemente necesitaban ser vistas, oídas, acompañadas. Y me di cuenta de algo. Dios no busca perfectos. Busca disponibles. Me convertí en esa voz de esperanza que yo necesité cuando nadie entendía mi dolor. Y cada vez que una persona encuentra paz a través de mi historia, no me glorifico a mí mismo. Glorifico a Dios, que hizo el milagro en mí. Porque el verdadero testimonio no es solo contarlo. Es vivirlo cada día, para que otros crean. Y ahora, después de todo lo que te conté, quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Estás en medio del dolor? ¿Te sientes perdido, sin fuerzas? ¿O quizás estás luchando en silencio, con una sonrisa por fuera y un grito ahogado por dentro? Yo estuve ahí. Yo también pensé que no había salida. Pero te aseguro algo. Dios no ha terminado contigo. Él ve tu corazón. Escucha tus oraciones aunque no digas palabra. Y está más cerca de lo que crees. No importa cuántas veces hayas fallado. Cuántas lágrimas escondiste bajo la almohada. Él no te juzga. Él te abraza. Hoy puede ser ese día en el que todo comience a cambiar. Hoy puede ser ese punto de quiebre donde dejas de luchar solo y le permites a Dios pelear contigo y por ti. No tienes que tenerlo todo resuelto. Solo tienes que decir: aquí estoy, Señor. No puedo más, pero confío en ti. Eso fue lo que yo dije. Y mi vida nunca volvió a ser igual. Si algo aprendí en todo este proceso, es que Dios nunca deja una historia incompleta. Aunque parezca que todo está en ruinas. Aunque sientas que tu alma está en pedazos. Dios no desecha lo roto. Él lo restaura. Lo redime. Lo transforma. Hoy te hablé desde mi verdad. Desde lo más profundo de mi alma.
No para que me admires a mí, sino para que veas lo que Él puede hacer también en ti. No soy perfecto. No tengo todas las respuestas. Pero sí tengo una certeza que me sostiene. Dios sigue conmigo. En cada paso, en cada caída, en cada oración. Y si tú lo permites, Él también caminará contigo. Desde este momento. Hasta siempre. No te rindas. Tu historia no termina aquí. Tu historia apenas comienza. Si este mensaje tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que Dios te estaba hablando directamente a ti, no te vayas sin dejar una señal. Apóyame con tu suscripción a este canal. Aquí no venimos a entretener. Venimos a alimentar el alma, a recordar promesas. A caminar juntos en la fe. Cada día hay una nueva palabra. Una nueva oración. Un nuevo recordatorio de que Dios no te ha soltado. Y si tú conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, comparte este video. Puede ser el instrumento que Dios use para levantar a otro. Y si quieres recibir más mensajes como este, activa la campanita para no perderte nada. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, Dios nunca llega tarde. Llega justo cuando más lo necesitas. Te bendigo, en el nombre de Jesús.